Hola, bienvenidos. Esta es la clase referida a la unidad 4, tema 1, sobre inmunidad de Estado. Soy Luciana Espasa y hoy vamos a desarrollar, teniendo presente, el material establecido como bibliografía básica en el programa de estudios, 10 de Velasco, Feldenstein de Cárdenas y Erbom. Vamos a analizar este Instituto del Derecho Internacional Público, que es la inmunidad de Estado. Para empezar, tenemos que tener claro algunos conceptos generales, como la soberanía de los estados. La soberanía es ese poder único, imprescriptible, indivisible, del que hablaba Bodem, ¿sí?, que el Estado ejerce sobre sus elementos, el territorio, la población, determina su organización política y, por lo tanto, la soberanía le va a dar como su otra cara, la independencia, como dice 10 de Velasco, la independencia respecto de los otros estados, de los otros entes estatales, ¿sí? En ese desarrollo, en esa dinámica de la soberanía de cada uno de los estados, se presentan situaciones en las que las relaciones entre los estados, la interdependencia entre los estados, suscita algunos litigios, algunos problemas. Y entonces ahí van a existir intereses contrapuestos de un estado territorial y un estado extranjero, y esas situaciones que se plantean van a tener que ver, en la mayoría de los casos, con la aplicación de la jurisdicción. Cuando hablamos de la inmunidad de Estado, estamos hablando de que hay un estado territorial, un estado del foro, un estado local, ¿sí?, que tiene la jurisdicción para aplicarla respecto de una situación en la que ha participado un estado extranjero, o sea, otro estado. Esa jurisdicción es válida y se aplica sobre la actividad de ese estado extranjero, y el estado extranjero no ha renunciado, o sea, no ha consentido la aplicación de esa jurisdicción del estado territorial. Entonces, se va a poner en conflicto, ¿sí?, la inmunidad que tiene este estado extranjero respecto, ¿sí?, de la facultad o poder que tiene el estado local o el estado territorial. ¿Sobre qué se basa el Instituto de la Inmunidad de Estado? El Instituto de la Inmunidad de Estado se basa en un principio del derecho internacional reconocido desde tiempos inmemoriales, que es el principio de la inmunidad soberana o el principio de la igualdad soberana de los estados, o la isonomía jurídica. Este principio, que nace con la Paz de Westfalia de 1648 y que reconoce que los estados son pares entre sí y al ser pares entre sí no hay jurisdicción uno sobre otro. O sea, el poder que le da la soberanía a cada estado implica que otro estado no puede aplicarle, ¿sí?, su jurisdicción y su soberanía. Estos conceptos generales que tienen que estar claros: el concepto de la soberanía, el concepto de la existencia de un estado territorial con jurisdicción válida para aplicar sobre las actividades de otro estado, que es el estado extranjero, y el principio de la inmunidad soberana o el principio de la igualdad jurídica de los estados, que le da fundamento a este poder que tiene el estado extranjero para no someterse ni a los tribunales del estado territorial, ni que los bienes del estado extranjero, ¿sí?, sean sometidos a las sentencias del estado territorial. Entonces van a derivar dos tipos o dos clases de inmunidad: la inmunidad de jurisdicción y esta facultad, este poder que tiene el estado extranjero de no ser sometido a los tribunales de otro estado, y la inmunidad de ejecución, que es la imposibilidad de que los bienes del estado extranjero sean sometidos a sentencias o medidas judiciales de otro estado. Vamos a definir entonces a la inmunidad como una falta de poder, dice 10 de Velasco, o sea, el derecho que tiene el estado, ¿sí?, frente a otro estado de no ser sometido a su poder. Pero este Instituto de la Inmunidad de Estado no es absoluto, como dice acá la diapositiva. Está limitado
por la interdependencia entre los estados, porque el Estado no siempre actúa en su carácter de persona pública, de ente estatal, y actúa en otros ámbitos, porque esta inmunidad del Estado puede ser renunciada por el Estado extranjero y someterse voluntariamente a la jurisdicción del Estado territorial, ¿sí? Y porque fundamentalmente, por otro principio del derecho internacional, los estados no pueden desconocer ni el derecho interno de los estados territoriales ni sus obligaciones internacionales. Y si así lo hicieran, o sea, desconocieran esta normativa, incurrirían en responsabilidad internacional. Entonces, la inmunidad de Estado, si bien tiene un alcance absoluto, va a estar limitado por ciertos elementos, y sobre todo en la actualidad, en donde ese carácter absoluto que se le reconocía a la inmunidad del Estado ha ido cediendo, porque se han establecido en legislaciones y en la jurisprudencia comparada supuestos en los que yo puedo demandar a un Estado extranjero en los tribunales de un Estado territorial. Esa va a ser la pregunta que nos vamos a hacer en esta clase. ¿Cuándo y cómo puedo demandar al Estado extranjero en los tribunales del Estado territorial? El fundamento para que se le reconozca inmunidad a un Estado, ¿sí?, tiene que ver justamente con su calidad de Estado. Y como yo les decía, viene desde la antigüedad, del reconocimiento de la inmunidad de los representantes de los estados extranjeros ante las autoridades del Estado territorial. Eso nace con la Paz de Westfalia, hemos dicho en 1648, pero no hay que confundir esta inmunidad que se le otorga al Estado, ¿sí?, con la inmunidad que se le otorga a los representantes diplomáticos y consulares, que ha evolucionado y se fundamenta en otros principios que luego vamos a ver. Y acá estamos hablando que el fundamento de la inmunidad del Estado, ¿sí?, está basado en el principio de que los iguales no tienen jurisdicción unos sobre otros, ¿sí? Ese principio, basado en la igualdad soberana de los estados, que el juez Marshall de Estados Unidos en 1812 lo manifiesta expresamente diciendo que el alcance absoluto de la inmunidad tiene un carácter absoluto y pleno en la jurisdicción de los estados. O sea, para Estados Unidos, la inmunidad del Estado tiene un alcance absoluto. Se le reconoce a todos los estados, y así como Estados Unidos le reconoce a otros estados la inmunidad de jurisdicción, entiende que esos estados deben reconocerle a Estados Unidos el mismo carácter y con el mismo alcance, ¿sí? Entonces, el fundamento del instituto que hoy estamos viendo, la inmunidad de Estado, está en el principio de que los iguales no tienen jurisdicción unos sobre otros. O sea, hay una igualdad soberana, una igualdad jurídica de los estados, ¿sí? Este principio, como yo les decía, va a evolucionar y va a tener distintos alcances. En un primer momento, y desde la antigüedad, el principio tenía características o alcance absoluto. Y eran particularmente, ¿sí?, los tribunales ingleses y los tribunales norteamericanos los que sostenían este alcance absoluto, este alcance pleno, ¿sí?, como decía el juez Marshall, este alcance pleno de la jurisdicción de los estados. Entonces, por lo tanto, ningún estado extranjero podía ser sometido a los tribunales del estado territorial. Esa doctrina fundamentalmente va a estar plasmada en una serie de casos y de jurisprudencias que están vinculadas a la actuación de diversos buques, ya sea buques oficiales cumpliendo misiones comerciales o buques comerciales cumpliendo misiones oficiales, que se van a dar tanto en Inglaterra como en Estados Unidos entre los años 1880 y 1925, y en los cuales, digamos, se va a analizar la finalidad pública de la actuación, ya sea que el barco era comercial y estaba cumpliendo una finalidad pública, o al revés, ¿sí?, la condición de barco oficial cumpliendo alguna misión comercial, y entonces se le va a reconocer inmunidad, ¿sí?, a esa actuación del Estado, y por lo tanto frente al conflicto, frente a alguna situación que deba ser resuelta por los tribunales, no podía hacerse en los tribunales de un foro extranjero, sino
que debían hacerse en los tribunales del estado al que se quería demandar. Por lo tanto, el estado territorial que tenía la jurisdicción válida, porque ahí se habían sucedido los hechos, o tenía intervención sobre esa actividad, no podía, ¿sí?, ejercer su jurisdicción, y era un alcance absoluto. Solo cedía si el estado extranjero se sometía voluntariamente a esos tribunales. Con el avance de la jurisprudencia, con el avance con la modernización de las prácticas y después de la Segunda Guerra Mundial, se van a empezar a matizar estos alcances y vamos a encontrar el nacimiento en ciertas jurisprudencias y ya también en legislaciones de un alcance más restringido. O sea, sobre todo, por ejemplo, a partir de la doctrina belga, vamos a entender que hay que correr este velo absoluto de la inmunidad, de la protección, de la igualdad soberana de los estados, y que la actuación del Estado, la intervención estatal en ciertos ámbitos, ¿sí?, en los que actúa como un particular, en los que baja al ámbito privado, como dice Díez de Velasco, implicaba tener ya, ¿sí?, una mirada, un alcance de la aplicación de este instituto más morigerado, y por lo tanto se hacía necesario en ciertas situaciones negar la inmunidad de Estado a ese Estado extranjero y permitir que se someta a los tribunales del Estado territorial, ¿sí? Entonces, en el avance de la jurisprudencia y la doctrina a partir del siglo XX, se van a detectar situaciones en las que el Estado extranjero puede ser demandado en los tribunales del Estado local, ¿sí? Por ejemplo, fundamentalmente cuando el Estado actuaba en el ámbito del derecho comercial. ¿Y por qué surge esta necesidad de morigerar el alcance? Surge a raíz de la necesidad de proteger a los particulares con los que el Estado extranjero contrataba, con los que el Estado extranjero tenía una relación comercial. Entonces, a raíz de esta situación, los estados y los tribunales empiezan a construir, ¿sí?, este alcance del principio en protección a esos particulares que contrataban con ese Estado que había descendido al ámbito privado para contratar como un particular. Y era necesario que hubiera supuestos en donde, como la lesión al particular era tan importante, no se le podía poner una carga procesal más, que es tener que demandar a ese Estado que había actuado como un particular en los tribunales del Estado extranjero. O sea, iba a haber un doble gravamen. Entonces, una necesidad procesal era proteger a los particulares del Estado territorial, permitiéndoles demandar a un Estado extranjero en su propio tribunal. Empieza a evolucionar la doctrina y en Estados Unidos, ¿sí?, un pedido de opinión que se le hace al asesor jurídico del Departamento de Estado, que es Tate, emite él una declaración, la famosa Tate Letter, que va a ser el antecedente de la ley federal, ¿sí?, de inmunidad de los estados de 1976. En este escrito, en esta manifestación que hace Tate, él habla que si bien Estados Unidos durante mucho tiempo había reconocido el carácter absoluto de la inmunidad del Estado, de los estados extranjeros, y que a pesar de que el fundamento de esa inmunidad tenía que ver con la igualdad soberana, y en tiempos más modernos tenía que ver con esta necesidad de que a Estados Unidos también recíprocamente se le reconociera esa inmunidad, sobre todo tengan en cuenta que estamos hablando en plena época de la Guerra Fría, y entonces Estados Unidos quería ser reconocido como un Estado inmune ante los tribunales soviéticos, por ejemplo. Era necesario empezar a analizar casos concretos en los que se pudiera, ¿sí?, dar la posibilidad de demandar a estados extranjeros en los tribunales norteamericanos, y que también Estados Unidos pudiera ser demandado en tribunales extranjeros, digamos.
Entonces, así surge la normativa de 1976 de Estados Unidos, la normativa norteamericana, y también se presenta una jurisprudencia vinculada al barco filipino Admiral en Gran Bretaña, en donde a raíz justamente de este antecedente se va a sancionar la ley de 1978, la ley sobre inmunidad, que tiene también como antecedente la Convención de Basilea de 1972, que le sirve de antecedente para su ratificación, y en donde también por una cuestión vinculada, digamos, a un barco que era del gobierno filipino, pero que estaba, digamos, que tiene un incidente en aguas jurisdiccionales británicas, es necesario permitir, ¿sí?, sobre todo la demanda de ese Estado en los tribunales locales. En misma situación que se presenta en Estados Unidos, o sea, la necesidad de poder demandar estados extranjeros en tribunales locales para la protección de los particulares, va a determinar el nacimiento o va a determinar la dinámica del alcance más restringido de la inmunidad de Estado. ¿En qué se basa digamos, este alcance de la inmunidad restringido? Se basan en la distinción entre los actos de gestión y los actos de imperio. Vamos a entender a partir de este alcance que hay situaciones en las que el Estado, ¿sí?, opera como un ente de poder público, en donde realiza actos de imperio, y estos serían los actos iure imperi, y hay situaciones en las que el Estado, ¿sí?, va a desarrollar su actuación, va a realizar actos de gestión, o sea, los actos iure gestionis. En estos actos de gestión, el Estado muchas veces desciende a la esfera privada y contrata con particulares. Y entonces ahí el alcance restringido va a establecer la necesidad de distinguir en qué actos se les concedería inmunidad, por ejemplo en los actos de imperio, y en qué actos no se le concede inmunidad, se le niega esa inmunidad al Estado. ¿Por qué? Porque está comerciando, contratando, negociando, ¿sí?, actuando en el ámbito privado. Y el problema de la determinación de esta distinción es justamente en base a qué criterio, ¿sí?, hacemos la distinción. En un primer momento, la jurisprudencia, ¿sí?, hablaba del criterio de la finalidad pública, o sea, el criterio para distinguir cuál era acto de gestión y acto de imperio era determinar si el acto tenía finalidad pública o no. Y en consecuencia, por la naturaleza propia de los actos del Estado, todos los actos del Estado tienen finalidad pública. Y por lo tanto, sean de imperio o sean de gestión, siempre van a tener una finalidad pública. El Estado, aún contratando en el ámbito del derecho privado, está realizando un acto que tiene una finalidad pública, ¿sí? Entonces, el segundo criterio que se esgrime para determinar la distinción entre estos actos va a ser el criterio de la naturaleza, ¿sí?, del acto. O sea, analizar, dice la Comisión de Derecho Internacional, analizar la naturaleza del acto, porque tiene mayor posibilidad de probarse que la finalidad. O sea, analizar si ese acto que está realizando el Estado es de una naturaleza tal que solo el Estado la puede realizar, o si ese acto, ¿sí?, no es del poder público y es un acto que puede ser realizado por otros entes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un acto de imperio, estamos hablando, por ejemplo, de actos que solo el Estado puede llevar adelante, como puede ser una expropiación, ¿sí?, como puede ser la representación diplomática, ¿sí? Y hay otros actos en los que el Estado actúa en el ámbito particular, contrata, alquila, negocia, ¿sí?, en los que no está actuando bajo un poder público, y entonces está actuando muchas veces en la esfera particular. Esta distinción, si bien no es, digamos, no tiene un carácter universal y no ha sido
acabada, porque hay distintas jurisprudencias que toman uno u otro criterio, siempre va a tener en vista, fundamentalmente cuando hablamos de la naturaleza, de la distinción por la naturaleza del acto, tener en vista no solo qué tipo de acto, naturalmente el acto de defensa o de declaración de guerra es un acto de poder público, pero cuando estamos hablando de contratar o de comprar, no solamente analizar la naturaleza de ese acto, sino que recuerden que el alcance toma fuerza, el alcance restringido de la inmunidad de Estado toma fuerza a raíz de la necesidad de protección del particular que está contratando con el Estado extranjero. Entonces, lo que el Estado territorial va a tener en vista a la hora de poder determinar que no le reconoce inmunidad de Estado, de inmunidad de jurisdicción a ese Estado extranjero, es la protección de su nacional que ha contratado con ese Estado y que tiene que buscar, ¿sí?, una resolución a la lesión que se ha producido. ¿A qué órganos se extiende esta inmunidad? Dice Díez de Velasco, al Estado como persona del derecho público, por supuesto a sus actos de gobierno, a los actos de la organización, de los órganos de la administración del Estado. ¿Qué pasa en los casos particulares de, en España se da a estados federados, confederados, comunidades autónomas? En el caso de las provincias sería en Argentina, también se les reconocería, digamos, inmunidad a los actos que devienen como actos del poder público, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de los bancos centrales? En el caso de los bancos centrales, la importancia de determinar si son actos de imperio o no tienen que ver fundamentalmente los actos que, por ejemplo, tengan que ver con la emisión de la moneda, van a ser actos del poder público, eso no lo puede hacer ningún particular. Y en el caso de las empresas con participación estatal, son empresas de carácter mixto, y entonces también hay que analizar que muchas veces cuando el Estado está en estas empresas de carácter mixto, está actuando en el ámbito privado y por lo tanto no se le reconocería inmunidad. ¿Qué pasa en el caso de la inmunidad que se le otorga por las convenciones de Viena a los diplomáticos y consulares? Ya hemos dicho que esa inmunidad tiene otro carácter que está vinculado a la función que ejercen estas personas, estos órganos del Estado, ¿sí?, y que no está vinculado al fundamento de la igualdad soberana sobre el que se asienta la inmunidad de Estado. Bien. Bueno. Hasta que hemos hecho un análisis de lo doctrinario, de cómo se entiende el fundamento, de cuáles son sus alcances, sobre todo en cuanto a la inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Después vamos a profundizar el tema de la inmunidad de ejecución. Y en esta diapositiva vemos que hay un marco normativo. Yo he hecho un resumen del marco normativo, lo que por ahí puede ser en este momento más relevante para nosotros. En el ámbito internacional, o sea multilateral, tenemos la Convención Europea de Basilea de 1972, que prevé supuestos en los que cede la inmunidad de jurisdicción de los estados, ¿sí?, en el ámbito de la Unión Europea. Tenemos la Convención de Naciones Unidas de Nueva York de 2002, que prevé supuestos no solo de inmunidad de jurisdicción, sino también de inmunidad de ejecución de los bienes de un Estado extranjero. Es mucho más amplia, pero todavía no está vigente. Y tenemos la Convención de Derecho del Mar, que es una convención que ustedes en las bolillas que siguen van a estudiar, que es la famosa Convención de Montego Bay del 82, perdón, en donde prevé expresamente supuestos, ¿sí?, de inmunidad para buques de guerra y buques del Estado de uso oficial, y establece que en función de su carácter tienen inmunidad esos bienes. En el ámbito nacional hemos hablado de la ley americana, ¿sí?, que surge en 1976, de la ley británica de 1978, y por supuesto vamos a hacer un análisis pormenorizado de la ley argentina, la 24488 de 1995, que es, digamos, un tema que ustedes tienen que tener bien claro para justamente entender cuándo y cómo se demanda un Estado extranjero en los tribunales locales. Como verán, toda esta normativa es
más o menos reciente, o sea, de la segunda parte del siglo pasado, de la segunda parte del siglo XX, y tiene que ver con esto que hablábamos de la evolución que tiene el alcance de la inmunidad de jurisdicción de un carácter absoluto a un carácter relativo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Sí? En la Argentina había un sistema que era el sistema previo a la ley 24488, que es el sistema del decreto 1285/58. En este decreto se establecía el principio de la inmunidad de Estado con carácter absoluto en cuanto a la inmunidad de jurisdicción. Por lo tanto, esta competencia originaria que tiene la Corte Suprema de Justicia para entender las causas sobre diplomáticos extranjeros y estados extranjeros en el artículo 116 y 117, ¿sí? Era, digamos, estaba dispuesta en función de lo que establecía el artículo 24.1 del decreto 1285, que establecía el carácter absoluto de la inmunidad del Estado extranjero. Por lo tanto, para demandar a un Estado extranjero, la única manera de demandar a un Estado extranjero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación era con consentimiento expreso de ese Estado. Para eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina tenía que solicitarle vía diplomática al Estado extranjero su consentimiento, su renuncia expresa para ser sometido a los tribunales argentinos. Ese era el sistema que había antes de la ley 24488. Ese sistema que tenía, y de hecho Díez de Velasco lo menciona en su material, ¿sí? Nosotros estamos dentro de los estados, porque bueno, el material de Díez Velasco tiene unos años y entonces estábamos todavía dentro de los estados que reconocemos el carácter absoluto de la inmunidad de Estado. Era el sistema imperante y que solo fue morigerado a partir de 1963 con el caso Gronda, en el que a través de una jurisprudencia se incorpora un segundo párrafo a ese artículo 24, inciso 1, en donde se establecía que el Estado argentino le reconocía inmunidad de Estado, de inmunidad de jurisdicción, al Estado extranjero de carácter absoluto, en tanto y en cuanto ese Estado extranjero le haya reconocido al Estado argentino, ¿sí?, ante sus tribunales, inmunidad también en carácter absoluto. Si no fuera el caso, si no hubiera habido esa reciprocidad, entonces el Estado argentino entendía que podía proceder una demanda contra ese Estado extranjero. Y esto surge a partir del caso Gronda, donde se da una dinámica en donde el Estado argentino resulta demandado ante los tribunales italianos. Entonces, los invito a que lean el caso Gronda. Lamentablemente no vamos a poder como en clase por el tema del tiempo, pero que puedan leer en el material lo referido al caso Gronda y ahí ver cómo esta incorporación a este artículo implica, ¿sí?, un poco ya ir adentrándonos en esta idea de la necesidad de un alcance más restringido de la inmunidad sin que quede derogado el artículo 24, primera parte. ¿Sí? Este es el sistema. En 1994, ¿sí?, se presenta un caso que es ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Manauta y otros, ¿sí?, contra la URSS. Este caso es un caso que se da en el ámbito del derecho laboral, en donde unos trabajadores que prestaban servicios en la embajada de la URSS, ¿sí?, quieren acceder a la jubilación y una serie de beneficios previsionales, y a raíz también de la disolución de la URSS y la toma de la representación por la Federación Rusa, y encuentran que no les habían realizado los aportes, había una serie de irregularidades que su empleadora había llevado adelante, y por lo tanto se presentan ante los tribunales y en distintas instancias, hasta antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, les rechazan porque el Estado extranjero es inmune ante los tribunales locales. No vamos a poder hacer un análisis extensivo como hacemos en clase, pero bueno, yo los invito a que lean el caso. Vamos a resumir por cuestión de tiempo acá, pues si no se hace muy largo el video,
Pero lo importante de este caso, porque la jurisprudencia de Manauta es una jurisprudencia muy importante a los efectos del nacimiento y la sanción de la ley 24.488, porque aquí la Corte Suprema empieza a elaborar, ¿sí?, el fundamento de un alcance restringido de la inmunidad de Estado. Entonces, determina a través del análisis del derecho comparado y de la legislación comparada la necesidad de tener una doctrina restringida en la aplicación o en el otorgamiento de la excepción por inmunidad de Estado a los estados extranjeros y empezar a construir un sistema normativo en el que se prevean supuestos en los que el Estado extranjero, ¿sí?, actúa en el ámbito del Estado local y que tiene que poder ser demandado ante los tribunales argentinos. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger a los nacionales que están actuando con ese estado extranjero. Entonces, para no producir una doble lesión, doble gravamen, de imponerle una condición procesal, de tener que demandar a ese estado extranjero en el extranjero, entonces que se prevean supuestos en los que el Estado actuó en el ámbito privado y entonces, por lo tanto, pueda ser sometido a los tribunales locales. Es así que en 1995 se sanciona la 24.488, la ley sobre inmunidad de jurisdicción de los estados. La 24.488 es una ley sobre inmunidad de jurisdicción de los estados. No prevé nada respecto a la inmunidad de ejecución de los estados. O sea, acuérdense cuando hacíamos la distinción, estamos hablando de la inmunidad de jurisdicción, o sea, de la posibilidad que tengo de demandar a un estado extranjero en los tribunales locales. No así de qué va a pasar con los bienes de ese estado extranjero, ¿sí? Entonces, la inmunidad de jurisdicción de la ley 24.488, según el principio del artículo 1, que es el principio general, reconoce que tienen inmunidad ante los tribunales argentinos. Pero, como tiene un alcance restringido, hemos dicho, a raíz de toda la evolución que ya hemos analizado, en el artículo 2 se van a prever 8 excepciones, 8 casos en los que ustedes pueden demandar a ese estado extranjero ante los tribunales argentinos. Esa enumeración que se hace, como dice la diapositiva, es una enumeración taxativa, o sea, yo no puedo inventar otros casos, son los casos que están previstos por la ley. El supuesto 1 es el supuesto que ya existía, que es el del consentimiento expreso. Acá lo dice de manera manifiesta. Se puede demandar al Estado extranjero ante los tribunales argentinos en el caso que el propio Estado, el Estado extranjero, haga renuncia, consienta expresamente y a través de la manifestación expresa y clara de un órgano con facultades para hacerlo, de que quiere someterse a los tribunales argentinos, ¿sí? Puede hacerlo a través de un tratado, a través de un contrato, a través de una manifestación, una declaración, pero el Estado debe hacerlo expresamente consintiendo el sometimiento al Estado argentino, a los tribunales del Estado argentino. El segundo supuesto es la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Cuando yo contrademando, ¿sí? Sería en el ámbito local. Entonces, cuando un Estado extranjero es demandado ante un tribunal argentino y ese Estado, ¿sí?, no dice nada de su inmunidad, pero reconviene, o sea, contrademanda al actor. Y entonces ahí, ¿qué hace? Digamos, que hace la jurisdicción, los tribunales argentinos. Entiende que está aceptando el foro, está aceptando, ¿sí?, que ese tribunal entienda sobre esa causa. Entonces, si el Estado extranjero reconviene, entonces entiende el tribunal que acepta la demanda. Los supuestos que siguen, sí, son supuestos que tienen que ver con justamente analizar la naturaleza de los actos, ¿sí?, y que son particularmente la forma de distinguir entre los actos de gestión y los actos de imperio que tienen la mayoría de las legislaciones. Entonces, hablamos de actividades comerciales, laborales, los daños y perjuicios, lo que tiene que ver con bienes, con derechos reales, con derechos sucesorios. En el caso de la cláusula
del inciso 3, que dice acciones por actividades comerciales o industriales. En este caso, la normativa argentina es más amplia que las convenciones internacionales, porque habla de comerciales o industriales. Entonces aquí de lo que se trata es tratar justamente de proteger, ¿sí?, a los particulares que contratan en esos ámbitos, ¿sí?, del derecho privado con un Estado extranjero. No hay especificidad, si es amplio, o sea, comerciales o industriales, puede ser cualquiera, digamos, que tenga esa naturaleza. Cuando hablamos de las cuestiones laborales, las acciones, o sea, demandado por acciones laborales, estamos hablando del caso de Manauto, o sea, trabajadores, ¿sí?, que demandan a un Estado extranjero. En este caso, para que se cumpla esa demanda, para que se cumpla, digamos, la aplicación de la jurisdicción, deben ser estas cuestiones laborales relacionadas con trabajadores nacionales del Estado argentino, por supuesto, con nacionalidad argentina, y que los efectos de ese contrato laboral hayan, digamos, operado en el territorio nacional. En el caso del inciso 5, las acciones por daños y perjuicios cometidos en delitos o cuasi delitos, acá estamos hablando de que son demandas que se hacen por el surgimiento de una responsabilidad que no nace de un contrato ni comercial ni laboral, sino que surgen de alguna actividad que puede ser dolosa o culposa de ese Estado extranjero, y acá no hay, digamos, una condición que haya sido ocurrido dentro del ámbito nacional. O sea que se entendería que si el nacional argentino, digamos, tuvo el evento fuera del territorio y interviene un Estado extranjero, entonces pueda hacer la demanda en los tribunales argentinos, eso con una interpretación amplia que se hace del inciso. En el caso de las acciones sobre bienes inmuebles, ¿sí?, acá se hace aplicación del principio de la ley de la lex situs, o sea, de la ley de situación del inmueble, que es un principio que estaba, digamos, previsto en los artículos 10 y 11 del viejo Código Civil, y que está vinculada justamente a la relación que tiene ese inmueble con la territorialidad y con, digamos, y con su situación dentro del territorio argentino, y por lo tanto se entiende a través de este principio que la jurisdicción natural es la del Estado local, la del Estado territorial. En el caso del inciso 7, que son las acciones como heredero o legatario, dentro del ámbito del derecho sucesorio, que es un fuero de atracción, también cuando el Estado extranjero ha sido, digamos, ha sido designado y es declarado como heredero o legatario, entiende que como la sucesión que está siendo tramitada en el ámbito del Estado territorial, debe llevar adelante en este foro el trámite de esa sucesión. Y el último supuesto es el del arbitraje, el arbitraje que ustedes conocen como un método de resolución de conflictos, ¿sí?, que fundamentalmente se utiliza en las transacciones comerciales, mercantiles, y que la particularidad es que las partes son las que deciden, ¿sí?, la aplicación y la designación del árbitro, la aplicación del derecho, de las normas por las que se va a regir este método. Entonces, si el Estado lo hizo y lo puso en un tratado o en un contrato o en un acuerdo y se sometió a la legislación argentina, entonces claramente, digamos, está manifestando su voluntad de someterse a la jurisdicción argentina. El resto del articulado, la ley es cortita, el resto del articulado no va a tener ningún problema. Las dos cositas que me interesaría es remarcar. Lo primero es que esta inmunidad de jurisdicción que se les reconoce a los estados extranjeros tiene carácter de excepción procesal, y por lo tanto la interposición de esta excepción no significa la aceptación del foro argentino. Por el otro lado, que la propia ley dice que esta inmunidad que se les reconoce, esta inmunidad de jurisdicción que se les reconoce a los estados extranjeros,
no es asimilable la inmunidad que se le reconoce a los agentes diplomáticos y consulares por las convenciones de Viena, y que se sigue sosteniendo la necesidad como una manera de resguardar justamente los intereses del Estado extranjero en algún modo, sobre todo a los fines de distinguir, digamos, las causas. Se sigue solicitando, ¿sí?, la intervención o por lo menos la notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores al momento de realizar esta demanda, por más que sea dentro de los supuestos de excepción. Hay críticas que se le hace a esta ley, por supuesto. En algún punto se critica, digamos, por ejemplo, que es demasiado amplia, que no tiene, bueno, que tiene, como hemos ido analizando los distintos incisos, algunas imprecisiones, que no legisla nada sobre la inmunidad de ejecución, que es tan necesario, ¿sí? La inmunidad de ejecución como un instituto en donde hay una relación directa con justamente la aplicación de la jurisdicción y el resultado de esa aplicación, que es una sentencia, y bueno, cómo esa sentencia se ejecuta, no ha sido mencionada y no tiene ninguna previsión esta ley, y eso va en contra, por ejemplo, de las tendencias más modernas, como es la Convención de las Naciones Unidas del 2004, ¿sí? Y después que, a pesar de todas estas, digamos, de todas estas previsiones, la jurisprudencia, digamos, incluso después de la ley, no ha sido absolutamente, digamos, coherente con lo establecido, y hay casos en los que también hubo, digamos, situaciones en las que se sostuvo, se siguió manteniendo la inmunidad del Estado extranjero. Vamos a el último punto de esta clase, que es la inmunidad de ejecución. Cuando hablamos de inmunidad de ejecución, que es la otra clase de inmunidad de Estado, estamos hablando, ¿sí?, de la aplicación de medidas cautelares que el Estado territorial puede hacer sobre los bienes del Estado extranjero. Y entonces aquí hay que analizar, ¿sí?, una serie de elementos. El primer elemento es que la inmunidad de ejecución no ha tenido la misma evolución que ha tenido la inmunidad de jurisdicción. Principalmente por esto que dice la diapositiva y que lo remarca Díez de Velasco, que tiene que ver con la gravedad institucional de la disposición de los bienes de un Estado extranjero. Entonces, no ha habido una morigeración en el alcance. Actualmente, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia y las legislaciones nacionales e internacionales, ¿sí?, entienden que el alcance de la inmunidad de ejecución es un alcance absoluto, salvo la doctrina suiza, que entiende que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción implica la renuncia a la inmunidad de ejecución. Eso es un caso particular. El supuesto general, el principio general que se aplica en la mayoría de las legislaciones, es que la renuncia que un Estado extranjero hace a su inmunidad de jurisdicción frente a los tribunales de otro Estado no implica la renuncia a su inmunidad de ejecución sobre sus propios bienes. ¿El tema cuál es? El tema es que se han suscitado una serie de situaciones en donde es necesario, como dice ahí abajo, analizar si los bienes a ejecutar se destinan al ejercicio de las funciones públicas. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando estamos analizando una sentencia en donde un Estado extranjero se ha sometido a los tribunales de un Estado territorial, el cumplimiento de esa sentencia se convierte en dificultoso si esos bienes que están afectados a la actividad sobre la cual se determinó la controversia, no pueden ser ejecutados y por lo tanto no puede ser satisfecho, digamos, el beneficiado por la sentencia. Entonces, en algunos casos, la jurisprudencia, ¿sí?, por ejemplo, en el caso argentino, la jurisprudencia ha sido dispar, y hay jurisprudencias, como en el caso de Blasón Beatriz, en donde se entiende que cuando media consentimiento del Estado extranjero o cuando se trata de bienes relacionados con actividades del ámbito de la gestión del Estado,
es posible ejecutar esos bienes, ¿sí? Pero hay otros casos, como Ramos Silvia, también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde se niega a adoptar medidas cautelares sobre bienes extranjeros, argumentando que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no conlleva una renuncia a la inmunidad de ejecución y que es necesario, para que se corra el velo de la inmunidad de ejecución, una renuncia nueva, expresa, clara e inequívoca por parte del Estado extranjero. Entonces, esta disparidad en la jurisprudencia es generalizada, sobre todo teniendo en cuenta que no hay una normativa, digamos, sobre todo multilateral, vinculada a la ejecución, a la inmunidad de ejecución y sobre qué bienes sería digamos, posible llevar adelante, digamos, la ejecución de estas medidas. Lo que sí es generalizado, ¿sí? Lo que sí está generalizado y es un principio general dentro de la doctrina y de la jurisprudencia, que hay ciertos bienes que están exentos de la inmunidad de ejecución y que esos son inamoviblemente exentos, o sea, no se les aplica la ejecución del Estado, y eso también está previsto en la Convención de Nueva York del 2004, que aún no está vigente, en la Convención de la ONU, pero que también tiene previsto que hay bienes a los que se los separa, a los que se los protege de la aplicación de cualquier sentencia extranjera, que son los bienes de las misiones diplomáticas, los bienes de los bancos centrales, el equipamiento militar, los buques de guerra, que ya también estaba previsto en la Convención del Mar y en la Convención de Bruselas, y el patrimonio cultural, porque son bienes de una envergadura tal para el funcionamiento del Estado, para la protección de derechos que son inmateriales, como el patrimonio cultural, o las misiones diplomáticas, como es un acto de imperio, de representación del Estado, como hablábamos hace un rato. Entonces, esos bienes están exentos porque son vitales, son fundamentales, son esenciales para el desempeño de esas funciones del Estado. Hasta acá llegamos, espero que les haya quedado claro. ¿Sí? Nos vemos en la próxima clase, nos escuchamos en realidad en la próxima clase, y cualquier consulta que tengan las espero en el foro.